Hace años la gente murmuraba sobre Neverland Ranch, el mundo aislado que Michael Jackson creó para sí mismo, lejos de las realidades del mundo. Con un parque temático privado, un zoo y un entorno de cuento de hadas desde fuera, parecía un país de fantasía. Pero detrás de la magia y las risas, algunos decían que había secretos habitaciones que permanecían sin visitar e historias que se callaban. El mundo se preguntaba, especulaba y adivinaba, pero ninguno de los que conocían a Michael lo había contado hasta ahora. Paris Jackson, la hija de Michael, vivió en Neverland cuando era niña. Aunque últimamente ha hablado poco de la vida privada de su padre, ha dicho algo que ha hecho reflexionar a todo el mundo. Durante una rara y lacrimógena entrevista, habló por fin del enigmático piso de arriba de Neverland, un lugar que ni siquiera ella llegó a conocer cuando era pequeña. ¿Por qué era una zona prohibida? ¿Qué ocurría allí exactamente? Vida temprana y carrera. Michael Jackson, el rey del pop, nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Era el octavo de 10 hermanos en una pequeña casa siempre llena de ruido, música y sueños. A su madre Catherine le encantaba tocar el piano y había soñado alguna vez con ser cantante de country. Trabajaba a tiempo parcial para Sears y era testigo de Jehová practicante. Su padre Joe Jackson era rudo. Trabajaba en una acería y tocaba la guitarra en una banda local. También era conocido por ser estricto e incluso abusivo, sobre todo cuando ensayaba con sus hijos. La infancia de Michael no fue fácil. Se sentía solo y emocionalmente agotado la mayor parte del tiempo. Joe presionaba mucho a sus hijos, animándoles a tener éxito, pero él mismo cruzaba los límites. Michael recordaría más tarde a Joe sentado a su lado con un cinturón en la mano, preparado para castigar cualquier error. Aunque algunos de sus hermanos defendían los métodos de Joe, insistiendo en que los mantenía a raya, Michael llevaba las cicatrices de aquellos días. A pesar de su dura educación, el don de Michael no podía reprimirse. Siguió a sus hermanos mayores en los Jackson 5 cuando solo tenía 6 años. Al principio tocaba instrumentos en un segundo plano, pero su energía y su voz pronto le propulsaron al centro del escenario. El grupo hizo giras por todo Estados Unidos actuando en pequeños clubes e incluso en locales con espectáculos de striptease, lugares extraños para niños pequeños, pero todo formaba parte de su afán por ser vistos. Su oportunidad llegó cuando actuaron como aficionados en el Teatro Apollo de Harlem. Motown los contrató poco después. Su primer éxito, I Want You Back, alcanzó el número 1 seguido de otros éxitos como ABC y I'll Be There. Michael era un ídolo adolescente y su personalidad y voz eran noticia en todas partes. Más tarde, a mediados de los años 7, los Jackson abandonaron Motown y firmaron con Epic Records. Michael empezó a escribir canciones y a interesarse por tener más participación creativa. Por aquel entonces, también actuó en The Wiz y fue allí donde conoció al productor musical Quincy Jones. Este encuentro cambiaría su vida. Con Quincy, Michael grabó su primer álbum en solitario para adultos, Off the Wall, en 1979. Era funky, fresco y un gran éxito. Himnos como Don't Stop Till You Get Enough se convirtieron en clásicos, pero Michael aún no había terminado. Pensaba que aquel álbum no era lo bastante reconocido y estaba decidido a hacerlo aún mejor la próxima vez. Esa motivación allanó el camino para Thriller, el álbum que cambiaría para siempre la historia de la música. Michael Jackson y las acusaciones de 1993. A principios de 1993, Michael Jackson se hizo amigo de Jordan Chandler, de 13 años, después de conocer al padrastro de Jordan, que dirigía una agencia de alquiler de coches. Al principio todo fue cordial. Jackson incluso invitó a Jordan y a su familia a visitar el rancho Neverland. Pero el 8 de julio, el padre biológico de Jordan, Evan Chandler, amenazó con destruir la carrera de Jackson a menos que Michael le pagara millones de dólares. Se grabó a Evan diciendo: «Si sigo adelante con esto, gano a lo grande. No hay forma de que pierda». Jackson contrató al detective Anthony Pelicano, que interrogó directamente a Jordan sobre si había ocurrido algo inapropiado. Jordan respondió negativamente.
Un día después, el abogado de Evan llamó a un psiquiatra, le propuso una hipotética situación de abuso y recibió una opinión por escrito de que podía haber sospecha razonable. Basándose en esa carta, Evan afirmó que Jordan había hecho una confesión y quería $20 millones. Jackson declinó y lo demandó por extorsión. En agosto, Evan leyó en voz alta las acusaciones del psiquiatra a Jackson en una reunión en un hotel, terminando con la amenaza: «Te voy a arruinar». A lo largo de la semana siguiente, el equipo de Evan fue elevando las exigencias de pago y en septiembre presentó una demanda civil por $30 millones. Como Jackson seguía sin llegar a un acuerdo, Evan lo hizo público y la historia de abusos explotó en todo el mundo. La policía asaltó Neverland y otras residencias de Jackson mientras estaba de gira en el extranjero. Buscaron fotos, películas o cualquier dato médico que pudiera confirmar el abuso sexual, pero no encontraron nada. Se interrogó a cientos de niños que estuvieron cerca de Jackson. Todos ellos informaron de que nunca había actuado de forma inapropiada. Los investigadores se incautaron de 2 libros de arte que contenían dibujos de chicos en diferentes estados de desnudez, pero Jackson confirmó que nunca los había abierto y que no tenía ni idea de quién se los había enviado. En diciembre de 1993, los fiscales exigieron el degradante cacheo al desnudo de Jackson para comparar su anatomía con un dibujo realizado por Jordan. Los hechos no encajaban. Sin embargo, el caso civil continuó. Jackson solicitó al juez que suspendiera esa demanda hasta que concluyera cualquier juicio penal para no tener que declarar 2 veces. Pero la petición fue rechazada. Enfrentado a demandas gemelas en los tribunales y ya adicto a los narcóticos recetados, Jackson llegó a un acuerdo en la demanda civil en enero de 1994 por unos $15 millones para Jordan y otros $3 millones para los padres de Jordan. Y lo que es más importante, el acuerdo no impedía a Jordan testificar ante un tribunal penal. A pesar de todo esto, en septiembre de 1994, 2 grandes jurados, 400 testigos y meses de excavaciones. Después, los fiscales cerraron el caso. Declararon que simplemente no tenían pruebas lo suficientemente buenas como para acusar a Michael Jackson de un delito y abandonaron el caso. El caso de Emlization, niño 2005. En 2003, Michael Jackson se vio de nuevo en graves problemas al surgir nuevas acusaciones de abusos a menores. Todo empezó después de que un reportero británico, Martin Basher, emitiera un documental titulado Living with Michael Jackson, Viviendo con Michael Jackson. El documental revelaba que Jackson cogía de la mano a un niño de 12 años y hablaba libremente de quedarse a dormir en su dormitorio con niños. Jackson negó que hubiera ocurrido nada inapropiado y afirmó que simplemente adoraba estar rodeado de niños de una manera amable e inocente. Sin embargo, la protesta pública fue furiosa y la mayoría de la gente se sintió perturbada por sus palabras y acciones. Poco después de la proyección del documental en diciembre de 2003, Jackson fue acusado formalmente por las autoridades de Santa Bárbara. Se le imputaron 7 cargos de emulación de menores y 2 cargos de suministrar alcohol a un menor. Se trataba de acusaciones muy graves. Jackson lo negó todo y se quejó de que se le señalaba injustamente. Era inocente y quería limpiar su nombre. El juicio, titulado El pueblo contra Michael Jackson, comenzó el 31 de enero de 2005. Fue el juicio más famoso de la historia y atrajo a los medios de comunicación de todo el mundo. El proceso judicial fue enconado, emotivo y muy estresante para Jackson. Su salud incluso empeoró durante el proceso y se le veía vulnerable y agotado en la mayoría de sus apariciones públicas. Durante el juicio, la defensa de Jackson había mantenido que el chico que le acusaba tenía antecedentes por intentar conseguir dinero de famosos. Acusaron a la familia del niño de montar todo el caso e intentar aprovecharse de la fama y filantropía de Jackson a través de su madre. La acusación argumentó que Jackson había utilizado su fama para explotar y abusar del niño. Tras meses de declaraciones de testigos de ambas partes e incluso de algunos famosos, el jurado llegó finalmente a un veredicto. El 13 de junio de 2005, Michael Jackson fue absuelto de todos los cargos.
Eso significaba que fue declarado inocente de todos los cargos. Años después, en 2009, el FBI hizo públicos los registros que indicaban que habían estado investigando profundamente a Jackson tanto en el caso de 1993 como en el de 2005. En los registros, el FBI no encontró ninguna prueba que sugiriera que Jackson hubiera cometido delito alguno. Aunque Jackson fue absuelto por un tribunal, las acusaciones tuvieron un efecto duradero en su vida privada y su reputación pública. Incluso después de ser declarado inocente, el escándalo le persiguió durante el resto de su vida. Los problemas financieros a los que se enfrentó. Una vez terminado el juicio de Michael Jackson en 2005, las cosas no iban bien para él, en particular sus finanzas. Aunque era uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos a puerta cerrada, estaba enterrado en deudas y tenía serios problemas de dinero. Inmediatamente después del juicio, Jackson se trasladó a Bahrein para residir como invitado de Sheikh Abdullah. Durante este tiempo, una empresa llamada 2Cs Records anunciaba un acuerdo con Jackson, pero también se disolvió rápidamente. El director general de la compañía, Guy Holmes, confirmó posteriormente que el acuerdo nunca se firmó y que Jackson estaba en realidad al borde de la quiebra, enfrentado a 47 demandas judiciales simultáneamente. En 2006, Jackson utilizó parte de su valioso catálogo musical, valorado entonces en unos $1.000 millones, como garantía de un préstamo. Debía $270 millones a Bank of America, que había vendido la deuda a Fortress Investments. Para mantener las cosas a flote, Fortress le concedió un nuevo préstamo de $300 millones, unos $470 millones actuales. Pero venía con condiciones. Sus asesores financieros le animaron a vender la mitad de su parte para que Jackson no lo perdiera todo. En consecuencia, la residencia principal del rancho Neverland se cerró y Jackson nunca volvió a vivir allí. Las cosas mejoraron aún más. Jackson ni siquiera podía pagar a sus empleados a tiempo. Debía $36.000 en salarios atrasados y $100.000 en multas. Sus gastos excesivos y sus asuntos legales habían vaciado sus arcas. Aunque intentó recuperarse escribiendo canciones en Irlanda, ensayando próximos álbumes y volviendo brevemente a la fama, su fortuna no hizo más que aumentar. En 2008, el rancho Neverland estuvo a punto de ser embargado, pero pudo negociar un acuerdo con una empresa llamada Colony Capital para conservarlo. Esta transacción le reportó $35 millones, pero no le sirvió para pagar todas sus facturas. En 2009, Jackson tenía una deuda de $500 millones. Fue entonces cuando organizó su gran gira de regreso This Is It, con la esperanza de revertir su suerte. Las entradas para los 10 primeros conciertos se agotaron en cuestión de horas y finalmente se programaron 50 fechas. Pero incluso cuando ensayaba, Jackson llevaba meses de retraso en los pagos de la hipoteca y sus finanzas seguían siendo precarias. Incluso con su legendaria fama y su enorme colección de música, la historia de Jackson demuestra que la fama no te protege necesariamente de los problemas económicos. Gastó extravagantemente, tuvo cientos de pleitos y depositó su confianza en las personas equivocadas, todo lo cual acabó en una compleja herencia financiera, repercusiones personales y cambios en su carrera. Michael Jackson lo pasó muy mal durante el escándalo de 1993. La presión pública y el estrés resultaron ser demasiado y empezaron a hacer mella en su salud y su carrera. Años antes, en 1984, Michael había resultado gravemente herido durante el rodaje de un anuncio de Pepsi. Le prendieron fuego al pelo y sufrió quemaduras graves. Desde entonces había estado usando analgésicos para controlar el dolor. Pero cuando estalló el escándalo, las cosas empeoraron. El estrés emocional lo hizo más dependiente de esas drogas. No estaba sobrellevando el dolor. Tuvo que hacer frente a traiciones, titulares, demandas y la ruina de su impecable reputación. Lo describió como uno de los momentos más duros de su vida. Sin embargo, toda esa presión le empujó finalmente a tomarse un descanso de los focos durante un tiempo. El 12 de noviembre de 1993,
Michael canceló las fechas restantes de su gira Dangerous World. También puso fin a su larga relación con Pepsi, que había sido uno de sus acuerdos de patrocinio de marca más importantes desde la década de los 80. Los fans quedaron desolados y muchos se preocuparon por su salud. Desde entonces, Michael ha confesado en entrevistas que durante esos años estuvo destrozado tanto emocional como físicamente. Era evidente que el escándalo no solo golpeó su imagen, sino que sacudió su mundo. La impactante muerte de Michael Jackson. El 25 de junio de 2009, el mundo quedó conmocionado por la prematura muerte del icono del pop, Michael Jackson, semanas antes de comenzar una gigantesca serie de conciertos en Londres. Con todas las entradas agotadas, Jackson sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida. Su muerte no solo fue imprevista, sino que dejó conmocionados a sus fans de todo el mundo. Jackson se encontraba esa mañana en su mansión alquilada de Holmby Hills en Los Ángeles. Su médico Conrad Murray le había estado administrando potentes somníferos. Incluían Propal, un fármaco muy potente reservado para su uso en operaciones, y otros somníferos como Lorazepam y Maxilam. Sobre las 12:21 p.m., a la hora de Los Ángeles, se hizo una llamada al 911 al descubrir que Jackson no respondía. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y comenzaron a practicarle la reanimación cardiopulmonar de inmediato. Lo trasladaron rápidamente al Ronald Reagan UCLA Medical Center, haciendo todo lo posible por reanimarlo. Durante más de una hora los médicos intentaron reanimarlo, pero trágicamente a las 2:26 p.m., Michael Jackson fue declarado muerto. La razón oficial de la muerte fue una sobredosis de Propal que le había administrado el Dr. Murray. La combinación de drogas en su sistema era demasiado arriesgada, posiblemente incluso mortal. La noticia corrió como la pólvora. De hecho, Internet casi se colapsa. Google, Twitter, AOL Messenger e incluso Wikipedia se atascaron de tráfico. Todo el mundo comprobaba si era cierto que algunos sitios se estaban ralentizando o colapsando por completo. Fue una onda expansiva online sin precedentes. Las cadenas de televisión de todo el mundo alteraron su programación habitual para homenajear a Jackson. La MTV, que hacía tiempo que había dejado de emitir vídeos musicales, volvió a sus orígenes y emitió horas de los mejores éxitos de Jackson. BET también emitió maratones musicales continuas, y otras emisoras emitieron documentales, entrevistas y programas de reacción en directo. El mundo unido en el dolor. Famosos y fans por igual publicaron recuerdos, bailaron sus canciones y lloraron la pérdida de un artista que había llegado a ellos de muchas maneras diferentes. La muerte de Jackson cerró una era. Si te gustaba su música, sus coreografías o su mensaje de amor y solidaridad, su muerte creó un vacío que la cultura popular sigue percibiendo hasta hoy. Michael Jackson fue más que el rey del pop. Era un icono mundial. Y ese día de junio el mundo perdió parte de su latido, la investigación criminal. En agosto de 2009, 2 meses después de la impactante muerte de Michael Jackson, el forense del condado de Los Ángeles lo hizo oficial. Su muerte fue un homicidio, el resultado fatal de demasiado Propal y otros sedantes. Unos meses después, el 8 de febrero de 2010, el médico de Jackson, Conrad Murray, fue acusado de homicidio involuntario. El juicio se celebró en 2011 y un jurado condenó a Murray. Fue condenado a 4 años de prisión, pero cumplió menos de 2 antes de ser puesto en libertad condicional. La vida judicial de Jackson podría haber terminado en eso, pero su vida musical no hacía más que crecer. En los American Music Awards de 2009, 5 meses después de su muerte, Jackson ganó 4 premios póstumos, 2 de ellos por los números 1 de su recopilación de éxitos. Los fans no solo votaban, también compraban. Durante el año siguiente a su muerte, los estadounidenses compraron más de 16 millones de álbumes de Jackson, y las ventas mundiales superaron los 35 millones, su primer año como artista más vendedor de 2009 con diferencia. También fue el primer artista en vender más de 1 millón de descargas digitales en una semana. El impulso siguió creciendo. En marzo de 2010, Sony Music
firmó un asombroso contrato de $250 millones con Jackson Estate, el acuerdo más rico jamás firmado con un solo artista. El contrato ampliaba los derechos de Sony sobre su catálogo y garantizaba 10 nuevos álbumes creados a partir de material inédito y nuevas recopilaciones. Sony renovó el acuerdo en 2017, demostrando que la música de Jackson seguía siendo un gran negocio. Ese mismo año, el legendario productor Quincy Jones ganó una sentencia de $9,4 millones por derechos de autor por su trabajo en Off the Wall Thriller y Bad, otra señal de que las grabaciones clásicas de Jackson eran más valiosas que nunca. Las cifras siguieron aumentando. Las ventas de álbumes post-E habían superado los 50 millones en todo el mundo al cierre de 2013. Jackson fue el primer artista con éxitos en el top 10 en 5 décadas diferentes, en 2014. Y en 2015 Thriller fue el primer álbum certificado con 30 millones de envíos dentro de Estados Unidos. Gracias a la nueva normativa que tiene en cuenta el streaming, alcanzó la asombrosa cifra de 33 discos de platino. El siguiente fue otro récord. En febrero de 2024 Sony Music compró la mitad de los derechos editoriales y master recordings de Jackson por unos $600 millones. La transacción incluía canciones de su autoría, su catálogo de Jack, así como las propias grabaciones, pero no del espectáculo de Broadway de MJ, ni de la próxima película biográfica de Michael. Los expertos del sector la describen como la mayor venta de un catálogo de un solo artista en la historia de la música. Así, mientras los tribunales dirimían sobre quién recaía la responsabilidad del fatal fallecimiento de Jackson, los fans y la industria discográfica se aseguraron de que su música siguiera batiendo récords mucho después de la última bajada del telón. Acusaciones póstumas de abusos sexuales a menores. Años después del fallecimiento de Michael Jackson, surgieron nuevas denuncias que reabrieron viejas heridas y alimentaron el debate mundial. En 2013, un coreógrafo, Wade Robson, demandó a Jackson por haberle maltratado supuestamente durante 7 años, desde que Robson tenía solo 7 años. Un año después, otro hombre llamado James Safechuck presentó una demanda similar, afirmando que los abusos se produjeron durante 4 años, comenzando cuando tenía 10. Lo que resultaba especialmente sorprendente de estas acusaciones era que tanto Safechuck como Robson habían salido en defensa de Jackson en investigaciones anteriores. De hecho, incluso Robson testificó a favor de Jackson en su juicio de 2005, pero ambos casos fueron desestimados en años posteriores por haberse presentado demasiado tarde según las leyes legales de California en aquella época. Los jueces también tomaron la decisión en 2017 y de nuevo en 2020 de que las empresas de Jackson no podían ser consideradas responsables, ya que no había pruebas concretas de que ninguno de los dos tuviera una afiliación legal o protectora con los negocios. El siguiente fue el documental de 2019 Living Neverland. Robson y Safechuck contaban historias lacrimógenas y sinceras sobre los abusos que supuestamente habían sufrido. El documental provocó una tremenda reacción. Varias emisoras de radio de Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y Holanda retiraron temporalmente la música de Jackson de sus listas de reproducción. La familia de Jackson y un estado lo defendieron enérgicamente de las acusaciones, tachando el documental de linchamiento público y difamación sensacionalista. En cambio, compañeros de Jackson y otras estrellas infantiles como Macaulay Culkin, Brett Barnes y Corey Feldman salieron en público para apoyarle, declarando que nunca se comportó de forma inapropiada con ellos. Se proyectaron otras películas como Square 1 y Chase the Truth, que rebatieron las acusaciones presentadas en Living Neverland. Curiosamente, las ventas de música de Jackson aumentaron tras el escándalo, y algunas emisoras de radio volvieron a poner su música más tarde debido a los comentarios positivos de los oyentes. La historia también se volvió legal. Los herederos de Jackson demandaron a la HBO por violar una cláusula de no descrédito de un acuerdo de 1992, solicitando una indemnización de hasta $100 millones. Un juez permitió que el caso se sometiera a arbitraje por encima de los esfuerzos de HBO para que se desestimara.
Y luego, en 2020, una nueva ley de California concedió más tiempo a las víctimas de abusos a menores para presentar demandas. Debido a esa modificación en agosto de 2023, un tribunal de California permitió que las demandas de Robson y Safechuck fueran a juicio, anulando las desestimaciones anteriores. Hoy en día, la reputación de Michael Jackson sigue siendo uno de los temas más controvertidos de la cultura popular. Aunque sus discos siguen inspirando a millones de personas, la nube de estas acusaciones planea sobre su nombre. Los secretos que los fans siempre sospecharon. El rancho Neverland de Michael Jackson había sido durante muchos años objeto de especulaciones y teorías de los fans, especialmente sobre su planta superior. Se especuló con que las habitaciones del piso superior tenían pasadizos secretos y habitaciones ocultas. Otros, sin embargo, desacreditaron las afirmaciones, ya que el dormitorio no era tan grande como se había especulado y no poseía los supuestos elementos secretos. Los escándalos legales anteriores han tenido un gran impacto en la opinión pública sobre Jackson. Las acusaciones formuladas en 1993 y el juicio de 2005 siguieron arrojando largas sombras sobre su legado. Aunque fue absuelto en 2005, el Tribunal de la Opinión Pública siguió dividido. El estreno del documental Living Neverland en 2019 reavivó el fuego, provocando nuevos debates y escrutinios sobre el pasado de Jackson. Los cotilleos de la prensa sensacionalista han enturbiado con frecuencia la línea que separa la verdad de la leyenda en la vida de Jackson. Con frecuencia se publicaban noticias sensacionalistas, como sus supuestos cambios de color sin apenas pruebas. Estas historias tienden a eclipsar los hechos concretos y los acontecimientos verificables para crear una imagen pública confusa y a veces inexacta. En resumen, la combinación de las teorías de los fans, el drama de los tribunales y los cotilleos de la prensa sensacionalista ha generado un relato complejo y a menudo polémico sobre Michael Jackson, dejando a los fans y al público en general enzarzados en un laberinto informativo lleno de especulaciones. Lo que Paris Jackson dijo finalmente sobre el piso de arriba en Neverland. En su primera larga entrevista para Rolling Stone, el 24 de enero de 2017, Paris Jackson explicó por fin cómo era sentarse bajo el enigmático piso de arriba de Neverland. Recordaba estar haciendo los deberes abajo en el salón mientras caía polvo del techo y se oían pisotones sobre su cabeza porque su padre estaba practicando en el piso de arriba. Como prueba, afirma que Michael nunca durmió de verdad. El tono de Paris es tierno pero pesado. Habla con claro afecto. Le decía: «Vamos a echarnos una siesta». Sin embargo, admite que los constantes golpes la hacían preocuparse por su agotamiento. Cuando la revista Rolling Stone publicó el reportaje, los sitios web de entretenimiento desde Global News hasta ET Online recogieron la cita enmarcándola como el momento en que ella rompió el silencio sobre el espacio más privado de Michael. La reacción del público fue bifronte. Los fans más acérrimos apreciaron su gesto, mientras que los más críticos afirmaron que demostraba lo aislada que era la familia. ¿Qué había exactamente al otro lado del umbral de la última planta? Los testimonios judiciales y los reportajes en profundidad ofrecen pistas. Un ama de llaves de 2005 informó a los miembros del jurado de que había una alarma cuando alguien se acercaba al dormitorio, lo que significaba que había una capa añadida de secretismo. Vanity Fair ya había informado de que el dormitorio principal tenía una escalera secreta que comunicaba con la habitación de Shirley Temple, un rincón en el ático en el que a veces se acostaban los niños que venían de visita. En conjunto, las historias indican un piso de arriba dispuesto para la máxima privacidad, solo en los términos de Michael. Paris no ha revelado secretos más oscuros, solo un recuerdo de polvo en el techo y un padre ensayando por encima de su cabeza. Pero sus breves y vívidos recuerdos reabrieron el debate sobre el diseño y las intenciones de Neverland, demostrando que un pequeño detalle puede encender la especulación mundial. Proyectos filantrópicos. Cuando se habla de Michael Jackson, lo más habitual es empezar por la música y los moonwalks, pero hay otra parte de él que debería recibir la misma atención: su espíritu filantrópico. Desde su adolescencia, Jackson abordó las obras de caridad casi como un segundo trabajo. De hecho,
El Chronicle of Philanthropy afirmó en una ocasión que sus esfuerzos iniciales allanaron el camino para la actual avalancha de campañas benéficas de famosos, y Los Angeles Times le atribuyó el establecimiento de la norma de generosidad en el mundo del espectáculo. Se dice que a lo largo de su carrera, Jackson donó más de $500 millones a obras benéficas, una suma astronómica que ni siquiera cubre la inflación, pero no se limitó a firmar cheques. En 1992, por ejemplo, creó la Fundación Heal the World y transfirió unos cuantos millones de dólares de sus peligrosas ganancias de la gira directamente a la empresa. La fundación entregó alimentos y medicinas a zonas en conflicto, patrocinó vacunaciones y colaboró con docenas de organizaciones infantiles de todo el mundo. Jackson también fabricó máquinas benéficas. A veces organizaba conciertos benéficos con estrellas. En otras ocasiones,